nervioso produce movimiento de una forma pues compleja, ¿sí? Para poder producir el movimiento se necesitan varias cosas. Entonces lo primero que necesito son insumos sensitivos, que los obtengo de la médula espinal, de los órganos de los sentidos, del cerebelo. También tengo otra clase de información que es asociativa, pero en general, por ejemplo, acá del cerebelo tengo información vestibular. De los órganos de los sentidos y de la médula espinal tengo información de tacto, información de propiocepción. De los órganos de los sentidos, información también se llama la vestibular, información visual, por ejemplo, que son importantes para la realización del movimiento. Esos insumos sensitivos van a ir a la corteza cerebral por vía del tálamo. La corteza cerebral, ¿qué hace? De ahí va a empezar a planear el movimiento. Para poder planearlo, ¿qué hace la corteza? Le envía la información para planearlo al cerebelo y a los núcleos basales. A esta vía de planeación de un movimiento le llamamos la vía extrapiramidal, que es la vía que no compone la vía piramidal. Hemos dicho la vía piramidal, que es la vía del tracto corticoespinal y corticonuclear. Ahora, la corteza cerebral envía esa información al cerebelo y núcleos basales que se van a encargar de planear el movimiento. ¿Qué es planear? Darle coordinación, eliminar el movimiento no deseado, que ese movimiento tenga un propósito, asociarlo con información del sistema límbico, con emociones, por ejemplo. El movimiento tiene una carga emocional también importante. Todo eso lo hace toda esta vía de cerebelo, núcleos basales y otra información como el sistema límbico. Una vez yo procesé esta información acá, la vuelvo a enviar a la corteza cerebral. Y la corteza cerebral me envía información ya de ejecución del movimiento, o sea, la orden motora, por medio de la vía piramidal, que está compuesta por el fascículo córtico-espinal y córtico-nuclear. Córtico-nuclear, ¿por qué? Porque tiene que llegar a los núcleos del tallo cerebral para poder llevarle información a los componentes motores de los pares craneales, motores somáticos. Entonces, acá ejecuta el movimiento de la vía piramidal. Entonces tengo dos grandes vías, una piramidal y una extrapiramidal. La extrapiramidal, cuando se lesiona, se caracteriza porque yo no pierdo el movimiento, pero pierdo la capacidad de coordinarlo, la capacidad de eliminar el movimiento no deseado. Entonces las personas con alteraciones de la vía extrapiramidal tienen manifestaciones como rigidez o como temblor involuntario, como movimientos violentos involuntarios, porque yo no elimino el movimiento no deseado y porque no estoy coordinando bien el movimiento. Son las lesiones de cerebelo y núcleos basales. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, las alteraciones, los síndromes cerebelosos como la ataxia, o por ejemplo, enfermedades como la corea de Huntington, el palismo, todas esas patologías que después vamos a abordar mejor. Mientras que quien tiene una lesión de la vía piramidal sí tiene como característica pérdida del movimiento. Pero esa pérdida del movimiento la voy a caracterizar en dos partes. Una si se lesiona la neurona motora superior y otra si se lesiona la neurona motora inferior. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos lesiones de los nervios periféricos, la lesión de nervio periférico se caracterizaba por flacidez. Entonces, si recordamos, el nervio periférico contiene los axones de la neurona motora inferior. Entonces yo voy a delimitar en dos: la lesión de neurona motora superior y de la neurona motora inferior. La lesión de la neurona motora superior se caracteriza porque la persona presenta los siguientes signos. Presenta primero, el principal, es una parálisis espástica. Ahora, eso es un poquito truculento. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una primera lesión, en el momento inicial de la lesión, o sea, en este momento, por ejemplo, yo tengo una lesión de cualquiera de las dos, lo primero que voy a encontrar en una persona es flacidez. Entonces, la persona con una lesión de cualquier tipo de motora de la vía piramidal, lo primero que voy a tener es flacidez. Entonces, esa persona, ¿qué es flacidez? Pues que el tono muscular ya no es el que tengo acá ahorita, sino está disminuido. En palabras coloquiales, yo tendría una persona que puedo manejar así como un trapito, ¿sí? Los músculos pierden su tono en el momento. Cuando la patología va instaurándose, como le llamamos que la patología se instaura, la lesión de la motoneurona superior se caracteriza por una parálisis espástica.
mientras que la neurona motora inferior se caracteriza por una parálisis flácida. ¿Sí? ¿Eso por qué se da? La explicación es sencilla. La neurona motora superior es una sola. La neurona motora inferior, nosotros le decimos una sola neurona, pero en realidad es un sistema doble. Ese sistema es el alfa eferente y el gamma eferente. El alfa eferente es el que se encarga de inervar la fibra extrafusal. Y la fibra extrafusal es la del movimiento voluntario. El sistema gamma eferente es el que se encarga de inervar la fibra intrafusal. ¿Listo? Entonces, esa neurona gamma eferente está disparando constantemente para poder generar el tono muscular. ¿Quién la modula? La motoneurona superior. Entonces, gracias a la inervación de la neurona motora superior, yo modulo a la neurona gamma. Y adicionalmente estimulo a la alfa para producir movimiento. Entonces, la información es doble. Primero, estimulo a la alfa para producir movimiento y segundo, modulo a la gamma para mantenerla controlada y que el tono muscular sea el normal. ¿Qué pasa cuando yo lesiono la neurona motora superior? Estoy perdiendo los dos tipos de información. Entonces ya no voy a estimular a la alfa y ya no voy a modular a la gamma. Si no estimulo a la alfa, pierdo la capacidad de moverme. Y si no modulo a la gamma, pierdo la capacidad de controlar el tono. Entonces la gamma va a poder disparar todo lo que ella quiera. En términos básicos. Al disparar todo lo que ella quiera, va a producir un aumento del tono muscular. Entonces, por esa razón, en una lesión de la neurona motora superior, voy a tener pérdida de movimiento y aumento del tono muscular. Y a eso le llamo parálisis espástica. ¿Qué pasa si en vez de lesionar la neurona motora superior, lesiono la inferior? Recuerden que la inferior son dos sistemas, alfa y gamma. Si yo lesiono las dos, entonces voy a perder la capacidad de moverme y voy a perder a la neurona que me daba el tono muscular. Entonces, en vez de tener aumento del tono, tengo una disminución. Esa disminución le llamo hipotonía a la manifestación clínica. Y a todo el signo le llamo una parálisis flácida. Parálisis porque perdí la capacidad de moverme y flácida porque perdí la neurona que me daba el tono muscular. Entonces, por un lado tengo parálisis espástica en la neurona motora superior y por otro lado tengo parálisis flácida en la neurona motora inferior.